¿Qué tal, amigas, amigos, amigues de Revista Columnas y la Taja Polaca? Sean bienvenidos todos ustedes una semana más a su espacio chairo favorito de confianza. Y no voy a dejar de decirlo hasta que Ángel asuma que es una buena entrada a un podcast de política. Güey, hasta que dejemos de poner el intro ese todo feo, va a dejar de... Miren, la verdad es que yo tenía una propuesta de poner pedazos de canciones, pero como esto se está subiendo a YouTube y revisan que no tenga derechos de autor, va a estar muy difícil. Güey, hay audios que no tienen derechos de autor que puedes usar, güey. No, güey, no vas a poner la canción de Pulgarcito, güey, o sea, tampoco. Güey, ¿quieres algo, no? No quieres pagar, pero quieres todo, güey. Bueno, amigo, dinos de qué vamos a hablar esta semana. Vamos a hablar de Ricardo Anaya, que se nos fugó, güey. Bueno, desde hace meses, según se fue, pero oficialmente ya se fue. O ya se va a ir, Registrado o en ya, video. ajá. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del proceso que la fiscalía le está imputando sobre hechos de corrupción. Y vamos a hablar de un tema que es muy duro, que es el de... ¿cómo se llama esto? El suicidio infantil. El suicidio infantil. El incremento en tasas de suicidio según el INEGI durante el 2020. Uh-huh. Y bueno, un tema muy duro por sí mismo. ¿Y qué más? Se dibuja ya, y lo hemos venido hablando, la batalla electoral de 2024 y un movimiento en Segov importante para, a mi parecer, para ponerle un estate quieto al señor senador Monreal, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, pues nuestra cabecita de algodón, Olga Sánchez Cordero, pues regresa al Senado, regresa a su bancada, y pues es una lástima. Yo lo creo en el sentido de que pues es una persona que creo que aportaba mucho en el tema de la cuestión de la agenda progresista, pero pues creo que puede aportar muchísimo más en el Senado en esta mitad de gobierno. Entonces pues vamos a ver, ¿no?, cómo resulta al final este movimiento. Yo creo que va a ser benéfico, pero pues vamos a ver. Yo creo que se trata. lo decías muy bien cuando hablamos sobre el destape de Marcelo y lo que creemos va a ser Claudia Sheinbaum. Sí. Decías tú que Monreal se autodestapa porque Andrés no lo quiere destapar en la mañanera. Sí. No hay una resistencia de Andrés Manuel porque Monreal sea el candidato del partido de Regeneración Nacional a la presidencia de 2024. Y creo que desde que Monreal entendió eso, empezó a amenazar con no pasar la reforma fiscal, con varias propuestas ahí importantes dentro de la 4T. Literalmente lo que estaba haciendo era decirle a Andrés Manuel: o me pones de candidato o te secuestro el Senado los próximos Sí, días. estaba haciendo lo que hace Monreal, ¿no? Que es un operador político que se ensaña mucho con lo que hace, y bueno, siempre quiere buscar todo y lograr todo con una maña muy Muy a la priista, ¿no? Sí, entonces es justamente lo que pretendía hacer, amenazar al presidente, y bueno, creo que el presidente pues toma esta decisión para darle un estate quieto y poner las cartas sobre la mesa sobre quién manda ahí, ¿no? Porque además creo que Olga Sánchez Cordero, digo, si omitimos que fue la jueza presidenta del caso de Lidia Cacho, tiene un historial pues realmente muy bueno, e incluso ella llega a la Cuarta Transformación en 2018 desde el Senado de la República. Sí. Ella no llega siendo secretaria de Gobernación, se incorpora en diciembre, que asume el poder Andrés Manuel, y es una forma en la que Andrés Manuel le dice, bueno, si ya no puedo confiar en ti, en Monreal, es momento de poner a gente en la que sí confío, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, este movimiento pues lo que hace es, pues sí, darle el poder que Andrés Manuel quería darle al Senado, a la parte de Morena,
Y pues en esta etapa, que ya es la segunda mitad del sexenio, donde se necesitan pasar reformas importantes, pues ahora sí darle todo el peso al Senado, que es un organismo importante para este tema, y pues con el propósito de darle fluidez a este proceso y pues creo que facilitarle el camino. Y que además es también coyuntural, ¿no? O sea, creo que no solo por la cuestión de Monreal, sino por los resultados de la elección en 2021 y el ligero pero existente retroceso de Morena en la Cámara de Diputados. Sí. Uno de los grandes factores en los últimos 3 años es que Morena controlaba las 2 cámaras a voluntad. Ahora hay que negociar porque el pragmatismo de alguien, Mario Delgado, terminó enriqueciendo y fortaleciendo al grupo parlamentario del Partido Verde, que sabemos es uno de esos partidos sanguijuelas. Sí, que de hecho se hablaba de que Morena estaba buscando la posibilidad de que los diputados del Verde se pasaran todos a su bancada y hacer una mega bancada y pues ya lograr la mayoría, ¿no? Pero es una negociación que al final se supone que no pasa porque hay una presión de la oposición para que esto pues no suceda. Pero bueno, esto habla de que desde Palacio están moviendo las cartas para que se logre la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación desde el Poder Legislativo. Y bueno, estos movimientos son como muy visibles en el sentido de que pues están poniendo en la mesa esto que mencionamos, ¿no? Ahora, la pregunta importante aquí es ¿cómo va a responder Ricardo Monreal a esa afrenta? Porque a final de cuentas es una afrenta directa hacia sus aspiraciones de ser candidato en 2024. Sí, yo la verdad no creo que Monreal se pueda llegar a 2024 con fuerza. Yo creo que la respuesta que va a tener en este caso es pues aliarse nuevamente con sus bases o tratar de juntar a sus bases y golpetear desde ahí, o pues irse con los de la oposición que él mismo apoyó para la elección de junio pasado. No sé, en el caso de Cuauhtémoc, donde la candidata que ganó pues es muy cercana a él, o así, personajes de este tipo que abundan en la capital y en muchos lugares del país para lograr darle fuerza y que pues si no es candidato de Morena pues logre serlo de otra fuerza, ¿no? Esto a lo mejor podría ser lo que haga en caso de que en Morena ya no encuentre una vía, porque siento que con estas decisiones pues sí le están cerrando muchos caminos para lograr su objetivo de llegar a la boleta. Yo he mantenido siempre que la pelea en Morena por la candidatura de Morena va a ser Marcelo Ebrard contra Claudia. Sí, yo también. Sin embargo, el destape de Monreal es muy claro, él va a ser candidato sea por quien sea, y no debemos de olvidar que Ricardo Monreal fue diputado y senador del PRI, fue gobernador por el PRI, y que a final de cuentas el grupo de Alito está ahorita dentro del... Sí, o sea, Monreal está viendo hacia dónde moverse porque sabe que las aguas están muy turbias y que cualquier movimiento lo puede llevar a un lugar donde pues lo reciban bien, porque es un personaje que ha hecho política durante muchos años, lo conocen muchísimos personajes y saben de que puede ser capaz. Entonces creo que puede funcionar como una fórmula en dado caso para 2024 contra el otro sector que sería el de Marcelo o Claudia. Y aquí el problema es, vimos en 2021 como la no operación o la operación contraria de Ricardo Monreal sí le afectó a Morena dentro de la Ciudad de México de manera sorprendente, ¿no? Se acabaron varios mitos. ¿Cómo afecta que Monreal opere en contra o no opere a favor de Morena en la elección del 24? Yo la verdad no pienso que vaya a afectar mucho, porque a pesar de que Monreal tiene una base pues grande, no solo en la ciudad sino en varias partes del país, también muchos personajes dentro de Morena tienen bases muy grandes. Entonces si la sumamos en un tema de eventual llamado unidad dentro del partido, pues entonces pues esto favorecería a Morena, dado que no habría como una diferencia muy grande con el número perdido de militantes relacionados a Monreal. Pero pues creo que sí habría como una operación que podría, no sé, a lo mejor como decía, arrastrar a otros sectores de la sociedad
que sí comulguen con ideas como con las de Monreal y que pues esto sí jale a otros sectores y los quite del voto hacia algún candidato o candidata de Morena para el 24. Pues esperemos que no, o sea, yo de verdad espero que tengas la razón, porque yo veo a Monreal posicionándose cada vez con más fuerza, tanto al interior del partido como afuera del partido. Yo no, intentándolo, yo siento que intentándolo. Ojalá que fracase estrepitosamente, de todo corazón, Ricardo Monreal. Ojalá Vete a la no lo mierda. consigas. Lo dijo Ángel y yo lo suscribo. Pero bueno, amigo, ¿cuál es el siguiente tema? Bueno, el siguiente tema pues es la parte dura que les comentábamos de esta cuestión que nos deja la pandemia también, que es la salud mental, pues ahora enfocada en el tema de los niños, ¿no? Vemos que hay cifras muy alarmantes, ahorita Rodrigo les va a decir las cifras, sobre mortalidad relacionada a suicidios en niños. Entonces, resulta que pues el número es más grande que el de los niños muertos por COVID, entonces es una situación muy alarmante relacionada, sí, parte al encierro, sí, parte a muchas cosas que nos limitamos a partir de la pandemia, entonces es una cuestión que se tiene que resolver de inmediato y una parte de ella yo creo que es el regreso a clases, ¿no? Es un tema que aparte el INEGI creo aborda de manera contundente, ¿no? No por capricho gubernamental, eso quiero aclararlo indudablemente, pero es importante tenerlo en el panorama, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que países como Estados Unidos, Europa e incluso Argentina ya volvieron a las aulas, ¿no? Y mucha gente en México está renuente, ¿no? Desde una postura política, ideológica, a no volver a las aulas, a que los niños no regresen a clases, porque en el imaginario de estas personas el volver a clases es innecesario, creo yo, desde un punto de reducir lo que es un aula a únicamente el ejercicio académico, que si bien es parte importante, yo creo que nadie va a la escuela pues, con el único fin y propósito de aprender y de ser un erudito, ¿no? Creo que vamos a socializar, que es un punto básico, y entonces es importante tener en cuenta que mientras 95 niños y adolescentes de entre 10 y 14 años perdieron la vida el año pasado por COVID-19, cada uno de ellos lamentable, 278 niñas y niños de entre 10 y 14 años decidieron suicidarse. O sea, creo que no hay forma en la que podamos creer que volver a las aulas es más riesgoso que seguir exponiendo la salud mental de estas personas en infancia, ¿no? No me gusta llamarles niños, personas en infancia. Sí, definitivamente. Y además, cuando empezamos a grabar los podcasts en noviembre, más o menos, tuvimos una discusión similar, Rodrigo y yo, en la calle. Hablábamos del tema de la escuela y de cómo era difícil tomar clases en línea, porque pues no era lo mismo estar en un salón de clases que pues tener un sistema donde pues estás alejado de todo y estás ensimismado nada más, pues tratando de aprender por ti mismo y con las herramientas que te brinda una computadora, ¿no? Y que además era difícil por sonidos de la calle o cositas que pasaban o porque estaba todo el tiempo en casa alguien y hacía ruido, etc. Entonces, más allá del tema educativo, creo que la convivencia con otras personas, el hecho de ver a tus amigos, el hecho de convivir con otras personas, el hecho de hacer deporte, salir, comprarte algo, no sé, cuando sales de la escuela te comprabas algo, no sé, algo así. Ese tipo de cosas pues también cuando la pandemia llega pues son arrebatadas a las personas, en este caso a los niños, y pues es muy crudo porque al final pues las consecuencias que vemos son que el encierro pues los tiene en una situación pues de mucha presión que ha derivado de depresiones y en muchos casos en estos 278 casos pues en muerte por suicidio, ¿no? Y es que aparte lo escribía el jueves, perdón la autorreferencia, ¿no? Pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cuando un adulto aprende a convivir con la ansiedad, con la presión, con la depresión, entendemos entonces que cosas como esto, ¿no? Se vuelven
fundamentales en la vida de un adulto. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ansiedad o una persona tiene ansiedad, lo que hace es prender un cigarro o servirse una copa o tener sexo con alguien, porque seamos honestos, la mayoría de ustedes son irresponsables sexoafectivamente. Pero un niño no puede hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se supone que un niño maneja la depresión o maneja la Sí, ansiedad? cómo liberas presión, claro. Entonces, claro, los niños, a lo mejor ellos no lo racionalizan a tal grado, ¿no? Es decir, un niño no te va a decir como, oh, claro, yo quiero volver a las aulas porque necesito una red de apoyo emocional en la cual pueda descargar y tener, pues sí, ¿no? Un feedback emocional positivo, pero sí es evidente que el desarrollo mental de la niñez y de la adolescencia tiene mucho que ver con redes de apoyo emocionales, ¿no? Cuando cualquier persona que esté viendo esto atravesaba la adolescencia, no quería estar en casa, o sea, la presencia de los padres les resultaba intolerable. Claro. Y lo que hacían era refugiarse en sus amigos de la escuela. Y entonces la escuela se convierte en un espacio que literalmente puede salvarte la vida. Sí, además hay otro punto aquí que es el tema de la desigualdad en el tema de la pandemia y de las cosas que nos quitó la pandemia cuando llegó. Y es que muchos niños cuando se van a las escuelas a estudiar, pues pasan el tiempo ahí, se distraen y no están acostumbrados tal vez a ver todo el tiempo el tema de la desigualdad que impera en su casa o en su hogar, y es una cuestión muy difícil. Ahora si le sumamos que la pandemia llega también a ponernos la necesidad de tomar clases en línea con una computadora y herramientas a las que muchos no tienen acceso, bueno, pues se vuelve una situación también muy preocupante, muy frustrante. Es decir, creo que ninguna persona, ningún niño tendría que tener frustraciones de ese tipo en ninguna edad. Entonces, creo que esto es un agravante que también llega y se queda. Entonces, la cuestión de que se regrese a clases es por muchísimas cosas, por muchísimas razones, que lo que van a hacer es reducir mucho las brechas, tanto de desigualdad como de este rezago, como van a permitir también que se libere mucha presión, que puedan ver a sus amistades, que creen otra vez vínculos, etc. Entonces, es más que necesario. Hay ahí un tema de teorías medio New Age, pero interesante, ¿no? Que es la desigualdad, hablando de desigualdad, emocional, ¿no? No es lo mismo ser una persona que crece con una familia o con lazos familiares sanos, con un feedback emocional de confianza y de apoyo y todo ese tipo de cosas que son lo mínimo indispensable, creo yo, pero que también la desigualdad económica juega un papel importante ahí, ¿no? Hemos visto cómo los trabajos sí han vuelto a la normalidad. Hemos visto cómo las oficinas en la Ciudad de México, el trabajo de la construcción, no se detienen y ya volvieron muchos de los padres de familia a sus horarios laborales comunes. Sí. Estamos hablando de 8, 12 horas y entonces uno se pregunta, ¿para quién funcionan las clases en línea, no? Funcionan, claro, para el que sus padres tienen el privilegio de tener home office, ¿no? Y entonces tú sabes que tu papá está ahí y te puede ayudar si tú tienes una duda. Sí. Pero no funciona para el bro que vive en mi barrio, que su papá trabaja en la construcción y nunca está, ¿no? O que son criados por los abuelos o por hermanos mayores. O sea, ¿cómo se supone que ellos logren sobrevivir a esa desigualdad, ¿no? Estamos poniendo un peso enorme sobre los hombros de personas que no tendrían que tener ningún peso. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, pues sí, o sea, yo entiendo que volver a las aulas es un riesgo de enfermedad, pero también, y creo que es importante rescatar lo que se dijo en el space de Twitter del martes, encerramos a los niños en 4 paredes tratando de salvarlos de un virus mortal sin tomar en cuenta que hay pensamientos que nos acompañan y que son mortales todo el tiempo. Sí, también creo que hay que considerar aquí el tema de que pues la vacunación, al menos en la Ciudad de México, por ejemplo, delimitando, ya está avanzada, o sea, la mayoría de la población ya está vacunada, al menos con una dosis. Entonces, bueno, esto reduce considerablemente el número de muertes por COVID
Y bueno, creo que esto también es una cosa que nos permite tener como más tranquilidad en el tema de regreso a clases. Habría que exhortar a que los gobiernos de los estados pues también se apuren y terminen sus esquemas. A los de la Alianza Federalista que iban a comprar vacunas, no los veo. Y pues ya. Vamos al otro tema, amigo. Vámonos. Ya está con nosotros nuestra productora, amiga y consultora de belleza y de imagen. Evidentemente no en mí. No te dejes dormir. Jean, ¿cómo estás, Manix? ¿Cómo te ha ido Bien, esta Manix. semana? Bien. Sobreviviendo el semestre en línea. Trata de estar viva. Cuéntanos, Manix, ¿cómo nos vas a alegrar este miércoles? Para terminar este episodio con una nota un poco más ligera y alegre, vamos a hablar del trailer que salió de la nueva película de Spider-Man, Spider-Man No Way Home o Sin Regreso a Casa. ¿Y qué puedes decir al respecto, Alex? Pues yo no soy tan ñoño, pero se ve chido. En conclusión, está chido. Sí, bueno, ya va a ser una película, ya le pegué a la mesa, perdón, que se ha anticipado mucho porque creo que el Spider-Man de Tom Holland siempre nos ha dado de qué hablar, desde que sí se iba a unir al MCU, los problemas que hubo con el contrato, si le van a renovar el contrato y todo eso. Que si le llega una caja que dice confidencial, no abrir en público de Marvel. Ay, yo digo que, bueno, hay una teoría que dicen que eso lo hizo a propósito, como estrategia de marketing, porque no es posible que alguien sea así de torpe, pero vemos. Pero es algo que tú y yo haríamos sin pedo. Sí, y sí, como decía, es una película que se ha anticipado mucho desde que terminó, bueno, desde que fue Endgame, porque se ha ido construyendo esto junto a las series como lo fue WandaVision y Loki, el multiverso. El tan hablado, esperado multiverso, que les puedo comentar que a mí me da mucha risa que digan, bueno, ya se confirmó el multiverso, sí, Marvel lo confirmó desde hace cuántos años. Pero pues sí, estamos muy a la expectativa a saber si van a salir los otros dos Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield, pero no se sabe. Tenemos que esperar hasta diciembre para saber. Lo que nuestro ñoño de confianza, Jimmy, ha estado compartiendo a través de Facebook de manera incesante es, por ejemplo, el diseño de la bomba calabaza del Duende Verde de la primera saga de Spider-Man. Sí coincide el diseño. Pero eso no quiere decir que vaya a salir Tobey Maguire. Hay una teoría que dice que, bueno, aquí les va a ir un spoiler de la serie de Loki. Si no lo han terminado de ver, adelántenle unos minutos a esto. Al final de Loki, aquel ya me dio feo, perdón, que ya se confirma que se abre el multiverso. La teoría que dice que sí vamos a ver a los 3 Spider-Mans, pero vamos nosotros a ver a Tom Holland, no vamos a ver los otros actores. Por eso aparecen los villanos de las otras sagas. ¿Sí? ¿Sí me di a entender? O sea, vamos a ver 3 Tom Hollands en pantalla. Ajá. Pero pues no sabemos. Igual hay una teoría de que el Doctor Strange que vimos en el tráiler no es como el Doctor Strange de la Sagrada Línea Temporal, pero pues todavía y todo van a ser especulaciones hasta que veamos realmente la película, porque Marvel ya nos hizo la gatada de mandarnos trailers y emocionarnos, y a la mera hora pues nos peleó Hulk en Infinity War. Es lo que iba a decir. Sí. Entonces, pues todavía puede haber muchísimos cambios en postproducción, pero como ñoña, como fan de Marvel, fan de Tom Holland, tengo muchas ganas de verla. Ahora, uno de los problemas que Jimmy ha estado como muy nervioso es la tercera película de este Spider-Man. Y al igual que en la tercera película de los 2 Spider-Mans previos, había muchos enemigos al mismo tiempo en pantalla. Spider-Man 3, la primera saga salió fatal. La de Andrew Garfield, no sé si sí tuvo la tercera o ya no, pero creo que en la segunda tuvo al menos 2 villanos. Ajá. Y también salió fatal. ¿Es eso una maldición? Como los actores que interpretan a Superman y se mueren o quedan. Bueno, Henry Cavill ya rompió esa maldición hasta el momento. Por ahora. Diosito, cuídame a Henry Cavill, por favor. No, prefiero a Adam Driver. Pero es que Adam Driver no ha sido un superhéroe, amigos. Aún.
Rodrigo simpeando a Adam Driver. Siempre. Creo que es como la tercera semana seguida. También ha habido especulaciones al respecto de que, ay, es que tiene el nombre, no me acuerdo en los cómics, que son los 7 no sé qué, que son como los 7 villanos más icónicos de Spider-Man, y que justamente eso, iban a construir otra trilogía con Tom Holland para que en esa película se viera a los 7 malos peleando con él, y que según, bueno, lo iban a construir muy bien, vemos, pero pues no se sabe, como que Marvel tiene grandes cosas que vienen, pero da miedo porque nos han decepcionado. Se vienen grandes cosas. El Marvel. Sí. Oye, pues es que no sé, amigo. Yo la verdad tengo más expectativas hacia Multiverso de la Locura de Doctor Strange que ahorita con Spider-Man. Porque no sé qué tan rumor sea, qué tan cierto sea, que Wanda va a pelear con alguno de los X-Men en Multiverso de la Locura. Y yo soy muy fan de los X-Men. Somos. A eso sí le entro. Sí. No sé. Bueno, es que le tengo yo mucho cariño a los X-Men porque fueron mi primer acercamiento como a los cómics, a Marvel, a los yo pensé que porque Hugh Jackman y tus dadillos se empataban de huevo. También. Que te valga. Pero sí. ¿Cuándo se estrena la película? El 16 de diciembre. 16 de diciembre. ¿Vamos a ir disfrazados? Sí. ¿Vamos a ir de Spider-Man potones? Jalo. Ángel. Y vamos viendo, ¿no? Cómo van las finanzas de la revista para ese entonces. Tal vez alguien del público pudiera participar para ganarse una ida al cine con el elenco de La Traja Polaca. Eso de manera gratuita. También les reiteramos que si quieren apoyarnos y donar o patrocinarse en este espacio pequeño pero amoroso, les estaremos muy agradecidos. Y nada, Reggie, ¿qué más? Otra teoría de conspiración que esté sacando sobre Spider-Man. Bueno, vimos el Doctor Octopus de la primera saga. Eso estuvo chido. Y los memes estuvieron geniales. Sí, promete mucho. Y no sé. Me da miedo si es verdad que sí van a incluir a los X-Men, porque ya sabemos que en películas han tenido muy mala suerte los X-Men. Aunque en contraste han tenido muy buenos actores. Michael Fassbender como Magneto y este otro señor que no me acuerdo cómo se llama. Como Shaver. Los amo. También los shippeo, pero ese es otro punto. Pero pues sí. Yo creo que la maldición de los X-Men en cine se terminó con Logan, porque vaya que Logan es una gran película. Sí, pero aún así su línea temporal es un desastre. Mira, estamos hablando de Avengers, mira. ¿Qué te digo? Pero sí, amigos. Y pues nada, amigos, amigas, amigos, amigues. Dije 2 veces amigos. Con eso llegamos al final de este episodio. Ángel se está ahogando detrás de cámaras y tenemos que correr a salvarlo. Vamos a tardar 1 minuto, Ángel, así que trata de respirar como puedas. Tú soporta. Les recordamos seguir a la revista en todas las redes sociales como @revistacolumnas. Sigan a Reggie Vaca en sus redes sociales. @ReggieVaca en Instagram y Twitter, y en TikTok como @JimBeauty. ¿Ya te aprendiste tus redes, Ángel? No. ¿Ya te aprendiste las mías? No. @RodrigoCH en Twitter E Instagram. e Instagram, ya. Y Ángel está como @EstradaAVZ en Twitter y como estrat.a en angelestrat.a en Instagram. Muchas gracias por estar aquí otra semana y nos vemos la semana siguiente.